Hola, ¿qué tal? Hemos venido aquí al Parque de los Fundadores de Armenia, tal vez el parque más emblemático de la ciudad porque es el parque donde uno podría decir que está la historia de la fundación de la ciudad. Y hemos invitado a 4 concejales de Armenia, 4 concejales que están en la oposición o en la independencia, porque ellos les vamos a preguntar, los vamos a interrogar sobre el tema del proyecto de acuerdo por medio del cual se le dan facultades al alcalde para un empréstito por 200.000 millones de pesos. Aquí están los 4 concejales de la oposición y de la independencia y vamos a empezar con el concejal Germán Grisales. Concejal Grisales, ¿cuál es el concepto que usted tiene sobre este tema del empréstito, del proyecto de acuerdo para darle facultades al alcalde para que haga un empréstito por 200.000 millones de pesos? Miguel Ángel, buenas tardes para todos. Sí, como usted lo acaba de decir, con mis compañeros que hemos decidido formar un grupo de independencia y oposición, efectivamente ahora estamos en el análisis y estudio del proyecto de acuerdo 014, por medio del cual, como usted lo indica, pues se pide al Consejo del Municipio de Armenia una autorización para que el alcalde pueda hacer unas operaciones de crédito, que es lo que llamamos un empréstito para la ciudad de Armenia. Digamos que lo que nos vamos a enfocar en este momento, digamos que es básicamente no tanto en la legalidad ni en la constitucionalidad, porque digamos que está contemplada esa legalidad dentro de ese cuerpo de ese proyecto de acuerdo. Digamos que el fundamento constitucional de todo este proyecto de acuerdo es sin duda el artículo 364 de la Constitución Política de Colombia. Ese artículo ha sido desarrollado por 2 leyes muy importantes que son las que fundamentan este proyecto de acuerdo. La ley 358 de 1997, exactamente artículo 1 y 2, donde nos habla de la capacidad de endeudamiento que debe tener un municipio, hablamos del municipio de Armenia efectivamente, y de esa capacidad de pago. Digamos que ese artículo 1, 2 y 3 de esa normativa que le digo, 358 de 97, digamos que no es el problema porque digamos que la evidenciamos dentro del proyecto de acuerdo. Al igual que la ley 89 de 2003, artículo 14 y 16, digamos que el tema donde nosotros nos hemos enfocado es en la conveniencia. Y hablamos de este tema que es importante que las personas que nos escuchan y nos están viendo sepan que lo que se aprueba en el Consejo del Municipio de Armenia simplemente es un proyecto de acuerdo donde se evidencia la constitucionalidad, la legalidad y la conveniencia del proyecto de acuerdo. ¿Cuál es su criterio sobre la conveniencia? Esa conveniencia en este momento, digamos que cuando trajinamos el año pasado, cuando estuvimos en campaña, digamos que observamos en la comunidad muchos problemas sociales, digamos que todos los conocemos, pero los evidenciamos mucho porque de primera mano los percibimos cuando la gente nos los comentaba. La movilidad, la seguridad, el habitante de condición de calle, digamos que esos son temas que todos conocemos, pero que hoy vemos reflejados que ese empréstito de esos 200.000 millones de pesos, que es una suma grande, digamos que está enfocada casi el 80%. A contratos de obra pública y el otro 20% pues digamos que lo hemos enfocado a una compra de unos elementos de tecnología. Primero, tecnología para unas aulas educativas, que ahora le hablo más adelante sobre el tema, y otro tanto que es otros 20.000 millones de pesos para un sistema de semaforización del municipio. Digamos que ahora nuestros compañeros nos van a profundizar sobre cada uno de esos temas, digamos, sobre esa conveniencia que hemos venido hablando. Entonces, digamos que lo que cuestionamos nosotros en este bloque de independencia de oposición es precisamente eso, que vemos que se va a enfocar mucho en obra pública cuando los problemas sociales son otros, como le decía. Usted lo ha vivido y todas las personas lo hemos percibido. El espacio público, lo hemos podido con el espacio público, el habitante de calle, como le decía anteriormente, y muchos problemas sociales que hoy tenemos, pero que vemos que con los 200.000 millones de pesos que se quieren pedir en empréstito, pues no se va a cubrir ninguno de esos problemas. Solamente se va a enfocar, como le digo y le reitero, es en esos temas de obra pública. Doctor Felipe Villamil, concejal también del municipio de Armenia, ¿cómo ve usted ese tema de ese proyecto de empréstito de los 200.000 millones de pesos y su perspectiva? Bueno, Miguel Ángel, un saludo especial para usted, para todas las personas que nos están viendo, que nos escuchan, para mis compañeros concejales. Efectivamente, como lo mencionaba el concejal Germán, esto se ha denominado concejales de oposición e independencia como otra visión de ciudad. Es, digamos, la forma en que estamos mostrándole a la ciudadanía esas perspectivas, esos puntos de vista, esas críticas constructivas, pero en el mismo sentido también las propuestas, porque hay que dejar claro que nosotros hemos sido propositivos. Siempre en la oposición
y la independencia se ha entendido como un palo en la rueda. Y queremos dejarle claro a quienes nos ven y nos escuchan y a toda la ciudadanía en general que siempre hemos sido un equipo y una bancada pues, de oposición a independencia muy propositiva. De hecho, radicamos ante el plan de desarrollo, ante el proyecto de la concesión de la Secretaría de Tránsito. En cada uno de los proyectos no solamente hemos identificado esos errores, hemos hecho esas críticas constructivas, sino unas propuestas también tangibles y demostrables que muestra obviamente ese compromiso de ciudad que tenemos. Es un aspecto importante porque hoy siempre le hemos traído una propuesta a la ciudadanía y es parte de lo que hoy queremos contarles. Bueno, yo quiero entrar en materia... Eso, concejal Villamil. En materia específica del empréstito de los 200.000 millones de pesos. Yo quiero contarle, Miguel Ángel, que como concejales pues hemos, digamos, hecho un equipo de trabajo muy importante, donde Germán hablaba de unas falencias, de un escenario también jurídico, y él siendo abogado pues tiene un conocimiento muy importante. Jonathan también desde esa parte de participación y conveniencia, y por supuesto que José Ignacio desde ese aspecto técnico. Yo quiero hablarles un poco de cifras desde un aspecto financiero, que eso logra integralmente dar pues varios puntos de vista sobre el proyecto. Quiero iniciar con lo primero. Hay que hablar, Miguel Ángel, que hace poco, específicamente el 22 de mayo, se aprueba el plan de desarrollo de Armenia. Plan de desarrollo que da unas perspectivas para trabajar durante los próximos 4 años para este nuevo alcalde, donde él obviamente ahí identifica a través de 4 líneas cómo se sueña y cómo piensa Armenia. En ese mismo sentido, hay pendiente un paso que se llama la armonización, y la armonización presupuestal es ese elemento donde usted hace ese empalme presupuestal, es decir, recuerde que veníamos de trabajar con el plan de desarrollo del gobierno anterior y con el presupuesto también del gobierno anterior. Hoy ya quedó el nuevo plan de desarrollo, se debe ajustar el nuevo presupuesto, el presupuesto hacia ese nuevo presupuesto que hoy tenemos. Es decir, que hoy esa armonización es fundamental para tener un plan de desarrollo vigente y un presupuesto acorde a lo que se plantea en ese plan de desarrollo, con todos sus planes, programas y proyectos. Hoy, aún sin llegar el proyecto de armonización, anteriormente, ¿cómo se hacía la armonización, Miguel Ángel? En el mismo plan de desarrollo se incluía un artículo de armonización y quedaba, digamos, por sentado que el presupuesto se armonizaba. Pero hoy, digamos que un aspecto desde el Ministerio de Hacienda, un concepto dice, venga, no, la armonización hágala posterior, aún no ha llegado ese proyecto de acuerdo al Consejo. ¿Cuál es el primer cuestionamiento que ponemos en la mesa? Hoy no se ha hecho la armonización y estamos solicitando un empréstito de 200.000 millones. Es decir, que aún no se ha hecho ese ajuste presupuestal para poder hablar de nuevos proyectos presupuestales. Eso es lo primero. Segundo, también es claro de que, como lo decía Germán, este es un proyecto que aunque tiene o goza de esa legalidad y constitucionalidad, hoy estamos poniendo en la mesa aspectos de conveniencia. Ejemplo, hay una solicitud de endeudamiento por 100.000 millones para el año 2025, 80.000 millones para el año 2026 y 20.000 millones para el año 2027. Lo coherente hubiera sido que para cada año hicieran la solicitud. Si usted recuerda, en el gobierno anterior, el exalcalde de Armenia lo que hizo fue plantear un empréstito inicialmente de 60.000 y posteriormente de 20.000, pero cada año hizo la solicitud de empréstito. En este caso están solicitando desde el 2024 el empréstito por los próximos 3 años. Ese es un segundo elemento. Es decir, que se van a pagar intereses por todo el dinero que se va a prestar, los 200.000 millones de pesos, cuando podría obviarse ese paso. Exacto, entonces el primer elemento que hay que tener en cuenta es la armonización que aún no se ha hecho. Segundo, que se está pidiendo solicitud prorrogable aún sin haber, digamos, como hecho cumplido el año, es decir, se va a pedir posteriormente sin estar en esa vigencia. Lo tercero que hay que tener en cuenta es el mayor recaudo predial. Si usted recuerda, se hizo en el 2021 la actualización catastral, eso le va a representar al municipio un ingreso muy importante, pero que no se está teniendo en cuenta y que está dando paso al empréstito. Claramente es una matemática sencilla. Usted va al banco cuando no tiene con qué pagar las cosas y pide digamos, en deuda para poder suplir la necesidad o la deuda. Pero hoy estamos diciendo, sin aún saber cuánto se ha dado ese recaudo, yo me voy a ir a endeudar, ¿cierto? Y por una suma muy elevada. También hay que dejar claro que el municipio sí tiene capacidad de endeudamiento. Otro elemento importante que se pone en la mesa es el periodo de gracia. ¿Qué significa el periodo de gracia? Que durante la vigencia 2024 y 2027 no se va a pagar interés de la deuda. Es decir, que una vez finalice este gobierno, el nuevo alcalde es el que empieza a pagar este empréstito. Eso también hay que tenerlo en cuenta, tal y como lo hizo el gobierno anterior. Es decir, que esa carga le va a quedar al nuevo alcalde de los 200.000 millones. Otro elemento a tener en cuenta, Miguel Ángel, y para quienes nos ven y nos escuchan, es la pignoración. Cada vez que se genera un endeudamiento se deben pignorar cuentas. Para este caso se va a pignorar industria y comercio, predial, un porcentaje de estos dos que son
rentas importantes del municipio, pues que representan un tributo importante. Hoy, para terminar mi intervención, ¿cómo estamos, Miguel Ángel? Estamos hoy en una deuda de 73.000 millones aproximadamente. Es decir, a hoy el municipio adeuda 73.000 millones. Hay que tener presente que aún falta un desembolso por valor de 14.000 millones, es decir, del rezago del endeudamiento de los 80.000. Pero adicional a eso, la deuda se va a comprometer con este nuevo empréstito por 200.000 millones hasta el año 2033. Es decir, que va a comprometer este y 2 gobiernos más de la deuda, ¿cierto? Hay que tener eso también presente. Y finalmente, pues va a quedar para el 2027, es decir, apenas termine el gobierno y queda aprobado este empréstito, una deuda total de 268.000 millones. Es decir, el municipio quedará endeudado aproximadamente en 268.000 millones. Quiero agregarle algo para finalizar. Hablábamos ahora de que hay, digamos, unos ingresos importantes para el municipio, un recaudo importante. Hablemos del predial. La proyección de predial está en más o menos 60.800 millones. Igual se ha pignorado esta cuenta con otros endeudamientos, pero va a aumentar mucho más con catastro multipropósito. Segundo, está industria y comercio por un valor de 50.000 millones. Es muy significativo también ese recaudo. ¿Y qué estábamos hablando nosotros también como otra visión de ciudad? Bueno, antes de yo endeudarme, pues, es decir, no se ha hecho la armonización y ya me voy a endeudar, es decir, para yo saber qué recursos propios y qué otras fuentes de financiación puedo ir a buscar. Y hablo de otro tributo adicional, que es la sobretasa a la gasolina, que va a estar digamos, proyectada alrededor de más de 20.000 millones de pesos. Con esto, ¿qué queremos decirle a la ciudadanía, a quien nos ve y nos escucha? Que hoy estamos hablando de unos elementos financieros muy importantes a tener en cuenta, de que el municipio va a quedar con una deuda de 268.000 millones, de que se está pidiendo un empréstito por los próximos 3 años, y no cada año a año, sino desde ya se está pidiendo por los próximos 3 años, y que aún no se ha generado esa armonización para empezar a saber cómo estamos en materia financiera. Muy bien, invitamos entonces al concejal Jonathan Rojo de la oposición para que nos hable del mismo tema. Usted tiene unas consignaciones específicas sobre el tema del empréstito. Bueno, Miguel Ángel, un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan, nos ven en este momento. Y efectivamente, pues el ejercicio que estamos proponiendo a través de esta serie de discusiones, a través de las diferentes críticas y observaciones que hacemos a los proyectos de acuerdo, es básicamente generar dentro de este proceso pedagógico una mayor comunicación con la ciudadanía, y eso permita a las personas pues entender cuál es el ejercicio, cuál es el propósito que tenemos en tratar de explicar cuál es nuestro punto de vista, y tal como lo hemos mencionado, una visión de ciudad que incorpore y que integre ante todo el bienestar, y que busque y propicie las condiciones para que mejore la calidad de vida y las condiciones en las que se encuentran hoy los armenios. Este proyecto de empréstito es un proyecto bien importante sobre el cual llamamos la atención, fundamentalmente porque consideramos que, si bien es cierto el tema de legalidad y constitucionalidad puede no ser el problema o el meollo de este asunto, sí se puede generar una violación a un principio de planificación fiscal. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con lo que explicaba el concejal Felipe cuando hablamos de las rentas propias que tiene el municipio, cómo se va a generar entonces la pignoración a esas rentas, y cómo el municipio pues efectivamente queda endeudado, pero no se puede o no se genera una visión y una proyección real bajo las circunstancias y el contexto que tiene hoy el país, que dé las garantías de que tenemos las condiciones suficientes para poder solventar y llevar a cabo todas estas obras que propone el empréstito, sin generar también un déficit y una afectación al patrimonio público, a la estabilidad fiscal que tiene el municipio. Y eso se da, entre otras cosas, porque pareciera ser que la administración no busca priorizar el gasto, no está generando un aplazamiento del gasto, que esto tiene que ver básicamente con el plan anual de fiscalización, y es cuáles son los recursos que está captando el municipio hoy, esto en el marco de la ley 1066, donde se busca que a través de los recursos que recauda el municipio se pueda hacer una inversión en obra pública, en obra social. Sin embargo, mientras no se generen las condiciones
para que el municipio, a través de las demandas, a través de las conciliaciones y esos títulos de valores a favor del municipio, pueda tener el presupuesto que requiere. Es decir, estamos endeudando sin saber lo que podemos captar o recaudar, por un lado, pero además de eso, ese empréstito se está haciendo de una manera general, no gradual, como inicialmente se había planteado. Cuando nosotros dijimos en una rueda de prensa y se mencionó allí lo del cheque en blanco, pues hacíamos alusión básicamente a que el empréstito no puede significar simplemente un presupuesto que se utilice al antojo y al amaño de la administración sin que haya esa planificación financiera y fiscal. Uno podría decir que el alcalde de Armenia está presentando este proyecto de acuerdo cuando podría con recursos propios asumir muchos de esos gastos que los asumiría el empréstito. Por supuesto, que esa inversión sea de manera gradual. Es decir, si el empréstito que se solicita se hace por unos valores anuales, no por el total que se pretende. Unos valores anuales dependiendo de las necesidades. Dependiendo, claro, de esas necesidades, de las exigencias, pero además también de las realidades y el contexto que nos va mostrando el panorama nacional en materia financiera y fiscal. Y eso pues tiene que ver con el esfuerzo eficiente que se dé el ahorro operacional, que es básicamente eso, la forma en que el municipio, a través entonces de esa planificación, da cuenta de cómo se va a ejecutar ese presupuesto, o sea, la inversión. Yo creo que las mayores preocupaciones que tenemos o que tienen muchos de las y los ciudadanos es qué pasa con el presupuesto público, a dónde se va ese recurso, si realmente está siendo efectivo o no. Y eso se da, entre otras razones, por unas malas experiencias que ha habido en el municipio. Tenemos el caso de valorización, tenemos ahora mismo hallazgos que se están encontrando frente a los escenarios de juegos nacionales. Se ve reflejado en las condiciones que tiene hoy la ciudad en su malla vial. Por ejemplo, con el empréstito pasado se suponía que se iba a hacer una mejora, que se iba a hacer una recuperación de la malla vial, y eso no se ve reflejado en muchos sectores de la ciudad. Entonces volvemos, básicamente nuestra atención, o la volcamos hacia generar esa reflexión entre la ciudadanía para que pensemos realmente cuáles son entonces las condiciones en las que se va a ejecutar ese presupuesto y si efectivamente el municipio y la administración está haciendo un ejercicio responsable, conciso y consciente frente a las implicaciones que fiscalmente puede traer esto para la ciudad de Armenia. Y finalmente invitamos al concejal José Ignacio Rojas para que nos hable un poco de si ese proyecto de acuerdo por medio del cual el alcalde está pidiendo autorización para un empréstito de 200.000 millones de pesos tiene la suficiente planeación. Por ejemplo, si está concorde con la visión que tiene el gobierno nacional sobre el gasto público. Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a todos los oyentes y seguidores. Efectivamente, lo que queremos es, en ese ejercicio de pedagogía, plantear una serie de inquietudes o abrir un debate con la ciudadanía que nos permita tener una lectura sobre este ejercicio. Hay tres elementos que yo quisiera resaltar. El primero tiene que ver con el contexto y, como ya lo han explicado mis compañeros, con la conveniencia. Es decir, tener la capacidad de endeudamiento no significa necesariamente que el municipio deba salir a comprometer toda su capacidad de endeudamiento. Si ustedes revisan en los últimos días, en el contexto nacional, el mensaje que se ha tenido es precisamente una desaceleración de la inversión. El gobierno nacional ha dicho, hay un menor recaudo del impuesto de renta en el contexto nacional, hay un comportamiento deficitario en el recaudo de los impuestos nacionales. ¿Y quién nos está diciendo cómo se movió el comportamiento del recaudo en este primer semestre, en el caso del municipio, con el tema del predial y con el tema de industria? Por eso lo que decía Felipe, es tan importante esa armonización presupuestal y saber cuál es el comportamiento. En ese sentido, ante un escenario que pueda ser de incertidumbre, lo correcto es la moderación y lo correcto es la mesura en las inversiones públicas. Es decir, no hay que salir a comprometer una deuda de 200.000 millones de pesos hoy con un escenario incierto, sobre todo como ya se ha planteado. Y es que cuando uno revisa los soportes técnicos que le entregan al Consejo,
La amortización de esa deuda empieza a partir del año 2028. Es decir, en el año 2025 van a buscar un periodo de gracia. En el año 2026 se pagan un poquito de intereses, al orden de 6.000 millones. En el 27 otro tanto, pero el grueso de la deuda se empezará a pagar en el 2028. Compromete todo ese periodo de gobierno y hasta el 2033. Entonces, el primer tema es cómo pudiéramos generar un espacio que permita una reflexión sobre otras fuentes de financiación y que el endeudamiento sea una opción final y no la primera salida que plantea. ¿Qué otras fuentes de financiación, por ejemplo, que se ha venido, digamos, estudiando? O sea, si el gobierno municipal planteaba al cierre del gobierno pasado un mayor comportamiento, un mejor comportamiento del recaudo de predial, el tema de la sobretasa a la gasolina podría entrar también a financiar infraestructura vial, digamos, es buscar otros mecanismos internos que permitan hacer un esfuerzo y no salir al endeudamiento. Ese es un primer elemento. El segundo elemento, Miguel Ángel, tiene que ver a dónde van a ir los recursos. Entonces tenemos 130.000 millones de pesos a infraestructura vial, son unos proyectos que están articulados en el plan de desarrollo, pero hay que revisar entonces cuáles son las prioridades y cómo poder avanzar en esa definición de obras. Hay 20.000 millones de pesos para la semaforización, pero encontramos también que en el cierre del sistema estratégico de transporte público y de Amable, ahí en el COMPES, que establece las inversiones de ese sistema estratégico, hay un centro de semaforización y de control de flota. Entonces, ¿cuáles son las inversiones que van a hacer Amable? Desde Amable, ¿cuáles son las inversiones del gobierno nacional? Y si eso ya incluye o no la semaforización, ¿por qué el gobierno está pidiendo de entrada 20.000 millones de pesos para la semaforización? O sea, eso quiere decir que esos 20.000 millones de pesos no hacían falta para el proyecto de semaforización. Lo que estamos diciendo es efectivamente, exploren el escenario de Amable, dónde están los recursos del COMPES que se habían comprometido para Amable, dónde están las inversiones del gobierno nacional y a partir de eso revisemos qué es importante o no, porque el escenario es priorizar las inversiones y priorizar el recurso. De igual forma, hay 30.000 millones de pesos para inversión en redes de alcantarillado. Lo que estamos diciendo es, si el escenario es incierto, pues también hay que hacer una, digamos, priorización de las infraestructuras y de las obras que se van a realizar. Entonces, el llamado nuestro es, sí se necesitan las obras, muchas obras y muchas necesidades en la ciudad, pero en este momento debe haber un criterio de administración, debe haber un criterio de endeudar lo menos posible el municipio y sobre todo con las condiciones que está planteando esta administración, y es un endeudamiento que tendremos que pagar los armenios hasta el año 2033 y que empezará en el próximo gobierno. Y termino con esto, retomando parte de la intervención de Jonathan, y es ¿cuál es la participación de los ciudadanos en este ejercicio? Si hemos tenido esas malas experiencias en la inversión en la ciudad, en obra pública en años pasados, pues también tenemos que generar unas acciones desde la ciudadanía. Por eso el llamado nuestro es a constituir las vedurías, a hacer el seguimiento, a hacer una dinámica de participación ciudadana mucho más contundente para la aplicación de estos recursos de infraestructura, de estos recursos de gestión. Termino con este elemento. Efectivamente, los 200.000 millones de pesos se van a infraestructura o a compra de insumos. No hay inversión social y no hay inversión para la reactivación económica de la ciudad, lo que hemos señalado. De los 2.7 billones, que es el valor total del plan de desarrollo, solo 18.000 millones van al componente de reactivación económica en la ciudad o el componente de competitividad. De modo que si se van a hacer unas inversiones de este talante, pues es importante que se mueva la economía local y que prioricemos cuáles son las obras que van a generar mayor desarrollo para Armenia. Finalmente, vuelvo al concejal Germán Grisales para preguntarle, ¿ya se presentó el proyecto? ¿Ustedes ya lo tienen? ¿Ya se empezó el debate? Sí, Miguel Ángel, el proyecto ya fue radicado y como le veníamos comentando pues con los compañeros, ya está en estudio de análisis por parte de todos los concejales y precisamente digamos que ese es el tema que nos tiene hoy acá, la preocupación que nosotros como el grupo de la oposición y la independencia pues hemos tomado la gran preocupación y algo que decía el doctor José Ignacio sobre el plan de desarrollo que hace nada, es el 22 de mayo del mes pasado apenas lo aprobamos y en esas 4 líneas, que es un tema muy importante, hablamos de 2.7 billones. Históricamente es el presupuesto más alto que ha tenido la ciudad, pero también
contradictorio. Históricamente es el empréstito más grande que va a tener la ciudad del municipio de Armenia en toda su historia. Entonces, digamos que son muy contradictorias las situaciones. Y algo muy importante, lo tocaba el doctor José Ignacio, ahí, y yo critiqué mucho en el análisis que hicimos del plan de desarrollo hace 15 días, que fue aprobado. En esa tercera línea, doctor José Ignacio, es Armenia competitiva, donde estamos ocupando siempre, y usted lo sabe, siempre ese deshonroso, primeros lugares de desempleo, y en este proyecto de acuerdo que se va a hacer con el empréstito, nunca vemos la inversión social para nada, y no vemos que se fortalezca esa competitividad. Seguimos en esos primeros deshonrosos, como le digo, desempleos, pero no hacemos nada para mejorar. Y las obras, sí, la que uno ve que es casi todo obviamente se ejecuta a través de contratación, pero el 80% a través de obra pública. Digamos que todos conocemos cómo se maneja o cómo se ha venido manejando la obra pública desde hace mucho rato en el municipio de Armenia, para mí es un secreto. Y además otros contratos, digamos que convenios, porque eso para mí es un secreto y lo puedo decir acá abiertamente. Esos recursos, muchos de esos recursos, estamos hablando de 30.000 millones de pesos, va un convenio que sale con las empresas públicas de Armenia, y para unas cosas lo nombramos y para otras no. En el tema del plan de desarrollo no lo tuvimos en cuenta, pero ahora, más adelante, porque como le digo, lo vamos a hacer un convenio interadministrativo con empresas públicas de Armenia, porque ellos son los encargados, obviamente, del acueducto, del alcantarillado y el saneamiento básico en el municipio. Entonces, digamos que esa es la parte que nos preocupa. ¿Qué nos preocupa? La contratación, por lo menos a Germán Grisales, la forma en que se va además a hacer la contratación de ese dinero que se va a pedir en empréstito. Doctor Felipe, ¿usted está en algunas de las comisiones donde se va a discutir este proyecto, o va alguno de los concejales en unas comisiones? Claro que sí, Miguel Ángel. Como es de conocimiento o para contarle a los ciudadanos, una vez se radica el proyecto de acuerdo, dependiendo su destinación o su naturaleza, se distribuye entre las tres comisiones: comisión de presupuesto relacionada con los temas financieros presupuestales, que es para el caso de este proyecto de acuerdo; comisión de plan para temas de POT, plan de desarrollo y servicios públicos; y comisión administrativa para todos los temas administrativos de la administración. Para este caso, este proyecto de acuerdo llega a la comisión de presupuesto, de la cual yo hago parte. Digamos que soy de los cuatro el único que hace parte de esta comisión. De igual manera, pues como casi siempre lo hemos hecho, participamos de la discusión de las comisiones, es decir, ellos tres tienen voz y pueden generar aportes, proposiciones, lo único que no tiene es voto. Yo, digamos que a diferencia, pues sí tengo el voto, y que esperamos pues iniciar la discusión. Digamos que esa invitación que genera Jonathan, el concejal José Ignacio, el concejal Germán, es a la participación, es el llamado que le hacemos hoy a la ciudadanía de esas veedurías, porque no solamente es la veeduría ciudadana, sino también la participación activa. Nosotros generamos el control político y la ciudadanía el control social, y juntos pues hacemos una labor conjunta en torno al desarrollo de ciudad. Me parece importante, Miguel Ángel, algo de pronto para agregar, es cómo está la distribución del empréstito. De pronto no se ha mencionado, y claramente pues está distribuida de la siguiente manera: 130.000 millones es para el tema de infraestructura vial, que es el tema de la vía de Chilacoa, el deprimido o la interconexión vial que se quiere generar en el Coliseo del Café, y un proyecto denominado 20K, que es una rehabilitación vial de 20 kilómetros. Como lo decía ahora muy bien el concejal José Ignacio y el concejal Jonathan y el concejal Germán, claramente pues hay recursos propios. Y hoy estamos hablando de que en el 2020, cuando recibimos el presupuesto, era por un valor de menos concejal, 20K son 20 kilómetros. 20 kilómetros, ¿cuántas cuadras son? ¿200? 200 cuadras. 200 cuadras, sí. Lo que pasa es que se va a plantear por secciones, o sea, se va a plantear por secciones. Otro elemento importante es el tema de PSMB, son 30.000 millones. Esto tiene un recuento histórico importante, y lo decía Germán. De un empréstito anterior ya hubo una inversión aprobada, o un empréstito aprobado por 20.000 millones para PSMB, que es el plan de descontaminación de quebradas en el municipio de Armenia, y hoy se está solicitando uno de 30.000. Ahora, nos corresponde también hacerle seguimiento a este tema, y que hubo una discusión muy amplia en torno a EPA, lo decía ahora muy bien el concejal Germán, y que muy posiblemente esto o se va a hacer directamente con empresas públicas de Armenia. Entonces, en el plan de desarrollo, que no quedará empresas públicas de Armenia, pero aquí se va a hacer un convenio con empresas públicas de Armenia. Otros 20.000 millones para el tema de aulas, CITE, que digamos se van a complementar 376 aulas, y finalmente 20.000 millones de semaforización, que ya lo explicaba muy bien el concejal José Ignacio. Entonces, esto va a venir a la comisión de presupuesto a iniciar la discusión. Ya tiene un ponente asignado, que es el concejal John Echavarría, y pues posteriormente iniciamos esta discusión sobre este proyecto de acuerdo. Digamos que el gran interrogante
Miguel Ángel, es que aún no se ha dado la armonización y que, lo decía muy bien Germán, y me parece, digamos, un elemento muy importante. Hoy tenemos el presupuesto más alto en la historia y que va a tener un crecimiento casi de 1 billón de pesos al finalizar este periodo constitucional de este alcalde. Muy bien, de manera pues que ahí está el debate que están planteando los 4 concejales de la independencia, independientes y de la oposición en Armenia sobre este proyecto que ha iniciado una polémica, el proyecto de acuerdo por medio del cual se le otorga unas facultades al alcalde para que haga un empréstito por 200.000 millones de pesos.